Es un privilegio que Dios nos da compartir su palabra, como dice Eduardito, con temor y temblor. Vamos a orar para poner esta palabra y que sea Dios hablando a través de mí. Padre, te damos muchísimas gracias por este momento especial, por poder compartir tu palabra. Lo que yo creo viene de ti, viene, Señor, de lo que tú quieres enseñarnos hoy. Te pedimos que tú tomes el control, que tomes todos nuestros sentidos, que podamos disponernos este tiempo y concentrarnos en lo que tú nos vas a enseñar y que podamos, Señor, ponerlo en práctica, ponerlo por obra, en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno. La vida en general está llena de decisiones que tenemos que tomar. Cada instante de nuestra vida, pues, está compuesto de decisiones que tenemos que aprender a tomar de manera voluntaria y a veces de manera forzosa. Entonces, el título de esta enseñanza se llama Decisiones voluntarias versus decisiones forzosas. Y yo me hacía varias preguntas y decía, ¿por qué para algunas personas nos es tan difícil tomar decisiones? En cambio, para otras las toman tan fácilmente. ¿Por qué nos cuesta tanto soltar lo que tenemos para ir en búsqueda de cosas nuevas y que nos convengan más? Todas estas preguntas yo encontré respuestas en la palabra del Señor y las quiero compartir hoy con ustedes. Entonces vamos a ver la primera parte, que son las decisiones forzosas. ¿Por qué digo forzosas? Porque nosotros de voluntad propia no las vamos a tomar. Entonces Dios tiene que intervenir y tomarlas por nosotros, sino que a veces no las entendemos y creemos que son cosas que nos vienen por mal, o creemos que es el enemigo, bueno, infinidad de cosas, pero hay veces que es el Dios mismo el que está interviniendo a favor de nosotros. Entonces vamos a ver una historia que está en el libro de Éxodo y dice que después de la muerte de Jacob, recuerdan a Jacob, la muerte de José y de todos los israelitas, después de la muerte de Jacob y de José, todos los israelitas seguían creciendo y multiplicándose en Egipto, de tal manera que Faraón le entró miedo, le entró pánico y dijo, no podemos permitir que este pueblo siga creciendo de esta manera, porque en cualquier momento nos van a superar y nos van a quitar el reinado. Entonces vamos a leer Éxodo 2:23. Yo voy a leer la versión Reina Valera y ya ustedes me siguen con las que tengo. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. El pueblo de Israel vivía en mucho estrés y vivía en mucha aflicción. Y a pesar de quejarse con Dios, de clamar, de suplicar, no eran capaces de salir de allí por cuenta propia, no encontraban la manera. Entonces ellos se sometían a todas estas cargas pesadas y duras que los egipcios les colocaban. Hubo un momento donde ellos clamaron a Dios
y allí fue donde Dios se acordó del pacto. Entonces yo me imaginaba cómo sería ese clamor tan fuerte para que moviera el corazón de Dios. Y me puse a investigar qué significaba la palabra clamor y dice que clamor es una voz lastimosa que refleja aflicción. O sea, es como una queja, una congoja, una angustia, una desolación. El término suele utilizarse en referencia a pedidos o expresiones de las víctimas de hechos trágicos. Entonces, ahí yo entendí ese clamor tan fuerte de los hijos de Israel para que Dios los escuchara. Y sigue la historia en Éxodo 3, del 7 al 10. Éxodo 3, del 7 al 10. Dijo luego Dios: bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores. Yo investigué qué era exactores, y exactores es cobradores de impuestos. Pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del pereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Qué situación has tenido en tu vida que te ha llevado a clamar con gemido y con tal fuerza? Yo creo que todos en algún momento de la vida hemos tenido experiencias que nos obligan a hacer esta oración de este tipo. Cuando Dios vio ese clamor y la opresión de los egipcios, entonces Dios intervino. Y de esta manera también hay muchas situaciones que nos oprimen diariamente. Situaciones en el trabajo, en la familia, con nosotros mismos. Hay enfermedades que nos oprimen por muchísimo tiempo, situaciones económicas que nos oprimen, personas que nos oprimen. Y las tenemos detectadas y sabemos cómo se llama la situación y cuál es la situación. Y sin embargo, seguimos y seguimos y seguimos en las mismas. Y a pesar de detectarlas, no somos capaces de hacer nada para cambiarlas. Y esa es la diferencia. Y lo que hoy Dios nos pregunta es, ¿qué tan dispuesto estoy hoy de tomar decisiones que pueden cambiar mi vida? ¿O es necesario que Dios envíe un faraón para poder salir de Egipto? Hay algunas cosas dolorosas e inesperadas que ocurren en nuestras vidas y puede ser producto de la ayuda de Dios. Mire que en esta situación del pueblo de Israel, Faraón era producto de una oración, era una respuesta. Perdón. Entonces, algunos de nosotros hemos decidido que las cosas continúen igual, que sigan igual. Y el hecho de que las cosas sigan igual por sí misma, esa es una decisión. O sea, yo decidí no hacer nada. Decidí que las cosas sigan igual. Me adapté a la circunstancia. Pero esa decisión no me favorece porque me está indicando lo débil que puedo ser
en momentos que debo tomar una decisión. Y yo quiero compartirles un testimonio personal. Yo venía trabajando en una empresa por más de 8 años, dedicándome al 100%. El pastor es testigo de esto. Entregando lo mejor de mí, dediqué todo mi tiempo, dediqué el tiempo de mi familia, mi salud. Estaba involucrada tanto laboral como emocionalmente. Eh, en mis oraciones le pedí a Dios que me sacara de esa situación. Señor, yo no quiero más esta situación, yo quiero cambiar. Sin embargo, yo seguía y seguía igual y no era capaz de tomar la decisión. Cuando hace un año exactamente, de parte de ellos vino la decisión. O sea, ellos en ese momento fueron el faraón para el pueblo de Egipto. Y ellos me dijeron, no, es que necesitamos un contador de tiempo completo, ya no la podemos utilizar más, ya tú decides si te quedas con nosotros o te vas. Y pues yo obviamente con el corazón quebrantado, con lágrimas y todo, les dije que yo no seguía. Muerta de susto, muerta de miedo, porque pensaba en los recursos que se me iban a ir. Entonces, me tocó aceptar que ellos iban a estar bien sin mí. Me tocó aceptar que fue Dios quien me ayudó a tomar esa decisión. O sea, esa decisión fue una decisión forzada. Obviamente yo al comienzo no lo entendí y me enojé y me cargué con muchas personas y le eché la culpa a otras, pero después entendí que era la mano de Dios directamente interviniendo allí. Y sé que como a mí me ha pasado, de pronto a ustedes también les ha pasado que se les han cerrado puertas, que no les salen las cosas como quieren que les salgan, pero no es que Dios no esté a favor de nosotros, por el contrario, es Dios a favor de nosotros, ayudándonos a tomar decisiones forzadas. La otra parte que les quería enseñar es las decisiones voluntarias, es decir, todo lo contrario a las decisiones forzadas. Lo ideal es que nosotros tengamos decisiones voluntarias todo el tiempo. ¿Qué son decisiones voluntarias? Aquellas que yo decido, pese a todos los obstáculos que se me vengan, pese a todas las circunstancias, yo persigo el resultado final. Una decisión voluntaria no se frena por el dolor, ni por la ausencia, ni por la ingratitud, ni por el rechazo, ni por el temor, ni por la soledad, que son muchos factores que nos impiden tomar decisiones voluntarias. Y yo les quiero colocar un ejemplo que le pasó al apóstol Pablo. Está en Hechos 13:13. Ahí arranca la historia. Dice, Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Entonces aquí vemos cómo uno de los discípulos de Pablo se aparta voluntariamente de ellos y se va a Jerusalén. Eso está en Hechos 13:13. Y más adelante en Hechos 15, del 36 al 41, sigue la historia. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Perdón. Se me enredaron las hojas.
Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan. ¿Cuál Juan? El que leímos ahorita, que se había ido para Jerusalén. El que tenía por sobrenombre Marcos. Pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Sicilia, confirmando a las iglesias. Entonces la historia es que el discípulo Juan voluntariamente se había ido a Jerusalén y los había dejado solos. Después, parece, según la historia, que Juan volvió a trabajar con ellos y Bernabé quería que ellos fueran con él a confirmar las iglesias. Pero Pablo, pues ya tenía una desconfianza, ya Marcos tenía un precedente que se había ido y los había dejado solos, no quiso que lo acompañara. Entonces, vemos que sin motivo aparente él los abandonó y regresó a Jerusalén. Sin duda es difícil seguir adelante cuando uno se siente abandonado. En esos momentos es fácil ceder al desánimo y al desmayo. Es decir, que Pablo pudo haber caído en desmayo, en desánimo, porque un discípulo se le fue. Pero el viaje continúa y Pablo no era de los que retroceden, de los que retrocedían. Ellos siguieron adelante con la mirada puesta en el objetivo. Por supuesto, esto es una demostración de madurez cristiana. Entonces, en el camino nosotros nos vamos a encontrar a muchos Marcos que nos van a abandonar, que nos van a dejar. Sobre todo, por ejemplo, en el ministerio pastoral, muchas ovejitas se van a ir, muchas van a cambiar de rumbo, van a regresar, pero los pastores siempre deben tener su mente y su meta en el propósito eterno, en lo que Dios les envió. Ellos no pueden quedarse llorando porque una oveja no los quiso seguir o se fue o se descarrió, como se dice. Entonces, lo que yo les quiero enseñar aquí es que Pablo había experimentado el dolor de que Marcos se había ido. Y puede que nosotros también en el transcurso de la vida vamos a experimentar dolor por cosas que se van a ir. Sin embargo, eso no lo permitió distraerse del propósito, como yo les decía ahorita, y pudo tomar la decisión de separar el camino, pero de seguir adelante. Y yo me pregunto, ¿quiénes han decidido seguir tu camino o apartarse? ¿Y cómo has reaccionado ante esa situación? ¿Qué personas han decidido dejarte, han decidido irse? Aquí cabe perfectamente el hecho de que los hijos crecen y se van y cada uno va a construir su propia vida. Caben los esposos que se van porque deciden dejarnos o porque se mueren. Caben los empleos, como yo les decía ahorita. Los amigos, cuando uno tiene las primeras experiencias de la vida, cuando los amigos se le van y uno queda solo. Caben muchísimas situaciones que vamos a vivir en la vida de personas que nos van a dejar, nos van a abandonar. Pero no por eso nosotros vamos a parar el objetivo de nuestra vida y el objetivo de nuestra meta. Lo importante es que si tenemos una meta clara y un propósito definido en nuestra vida, no nos vamos a quedar lamentándonos por los que no están, sino que vamos a seguir adelante pese al dolor, pese a la soledad. Y les nombro mucho soledad porque veo muchísimas
ejemplos de personas que por no estar solos se someten a situaciones muy difíciles, a parejas muy difíciles, y es básicamente por eso, por no sufrir, por no perder algo, entonces prefieren mejor aguantar. Y yo lo digo por experiencia propia porque también me ha pasado. Entonces, vemos cómo hay personas que también se someten a matrimonios difíciles, a personas maltratadoras, en fin, cantidad de situaciones que nos aguantamos por miedo a que nos dejen. Y no estoy diciendo que sea fácil tomar decisiones voluntarias. Si fuera fácil, yo creo que todos las tomáramos. Pero sí puede ser fácil cuando involucramos a Dios en el asunto. La única persona que nos podemos aferrar a ella y asirnos así de su mano y no soltarnos y no tener ningún temor de que nos va a dejar es Dios. Y lamentablemente es a quien a veces nos cuesta más aferrarnos y a quien soltamos fácilmente. Entonces, cuando nosotros decidimos tener a Dios como ese estandarte, como esa torre la cual yo voy y no me voy a soltar, lo demás se puede vivir fácilmente. No le estoy diciendo que no nos duela la partida de un ser querido, es imposible que no nos duela por el amor involucrado allí, pero sí es más fácil pararnos y seguir a la meta cuando estamos de la mano de Dios. Y así como Pablo nos enseña esa vitalidad, por decirlo así, de seguir adelante, son cosas que nosotros debemos imitar. Y yo les quiero enseñar algunas cositas para aprender a tomar decisiones voluntarias. Y dice, al tomar una decisión, lo que debe buscar un cristiano es la voluntad de Dios. Muchas veces cometemos errores porque hacemos las cosas sin preguntarle a Dios. Y cuando ya estamos metidos en el enredo, ahí sí le preguntamos. Entonces vamos si quieren anotar, el Salmo 25, 4, 5 y 9. Es una oración y dice, Señor, muéstrame tus caminos, guíame por tus senderos, guíame, encamíname en tu verdad, pues tú eres mi Dios y mi Salvador. En ti confío a todas horas. Guíame por tu camino. El Señor guía por su camino a los humildes, los instruye en la justicia. El Salmo 27:11 dice, Señor, enséñame tu camino y guíame por senda llana. El Salmo 143:10, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Entonces, mire que los salmos nos incitan, nos invitan a que involucremos a Dios en las decisiones que debemos tomar. El segundo tip dice, el Señor siempre quiere lo mejor para nosotros. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Él le instruirá en el camino que debe escoger. Y el famoso Salmo 32:8 que dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Salmo 37:4 dice, ama al Señor con ternura y Él cumplirá tus deseos más profundos. El tercer punto dice, las decisiones sensatas se toman con base a consideraciones y metas espirituales. Recuerde que nosotros somos seres espirituales, con cuerpo, alma y espíritu.
Y nuestra meta no es terrenal, sino espiritual. Y a veces nos involucramos más en lo terrenal que en lo espiritual. Entonces el Señor nos dice que todo lo que tenga que ver con nuestra meta espiritual son las decisiones que debemos tomar. Cualquier tipo de decisión, si sea comprar un carro, comprar una casa, cualquier tipo de decisión terrenal debe estar de la mano con esa voluntad espiritual que Dios tiene. Yo, por ejemplo, estoy convencida 100% que la camioneta que tienen los pastores es una decisión espiritual. ¿Por qué Dios no les dio un carro para 5 personas, por ejemplo? Porque Dios sabía que ese carro tenía un propósito espiritual. Entonces es así como debemos nosotros siempre someter las decisiones de Dios, con base en nuestra meta espiritual, con base en nuestro llamado, ¿cierto? Con base en lo que Él quiere que nosotros seamos. Yo en estos días analizaba porque yo soluciono chicharrones todo el tiempo, por la mañana, por la tarde, y mi esposo me dice, pero a usted sí que la molestan, sí que le dicen, sí que le hacen. Y entonces yo le decía al Señor que por qué me pasaban estas cosas. Y el Señor me decía, es que ese hace parte de tu llamado. Tu llamado es a eso, a solucionar, ayudarle a la gente a solucionar sus problemas. Entonces, todo lo que nos pasa en la tierra, tenemos que llevarlo a esa meta espiritual que Dios tiene para cada uno de nosotros. De pronto nunca lo has analizado, nunca te has detenido a pensar por qué te pasan X o Y situaciones y el Señor tiene una respuesta para eso. Bueno. Les quería contar una historia que me pareció muy interesante y ella es una científica, ella se llama Alice Stewart. La primera de ellas es la primera de las mujeres científicas que conocemos. Dice, fue nacida en Inglaterra en el año 1906. Estudió medicina especializándose en epidemiología y en particular sobre los efectos de la radiación. Esto al parecer es normal, ¿cierto? Es una mujer que estudió medicina, pero lo difícil es que estudió en ese año, en 1906, cuando el mundo todavía era 100% machista. Entonces, a raíz de sus estudios, en 1952, descubrió por medio de una comparación estadística que las mujeres embarazadas sometidas a rayos X presentaban altos porcentajes que sus hijos nacieran muertos o con graves enfermedades. Y ella se encargó de contarle a todo el mundo esto que ella había descubierto. En ese tiempo se estaba inventando el uso de los rayos X y descubrió que en ese avance de la ciencia afectaba gravemente la salud. Y por ello decidió, mire, ella tomó una decisión, decidió que iba a dar a conocer de todas formas posibles lo que estaba convencida. Ella decidió irse contra todo el mundo en ese sentido y nadie la escuchaba. Nadie se tomaba el tiempo de escuchar, venga a ver usted qué tanta razón tiene. No. Entonces, durante años hizo campañas de concientización, trató de convencer a los gobiernos, a otros científicos, y ninguno de ellos la escuchaba. Su acción fue reconocida 15 años después. Es difícil imaginar los días de desaliento que esta mujer tuvo que haber pasado, la frustración, la soledad, la impotencia de ver que ella tenía razón y que nadie lo aceptaba. Qué fácil habría sido abandonar para ella eso que ella, su postura. Sin embargo,
ella fue constante y consecuente con la decisión que había tomado. Y dice el que escribió el artículo, dice, hoy en día entro a una sala de rayos X y veo carteles que advierten a las mujeres embarazadas de los riesgos a su exposición. Y no puedo dejar de pensar en Alice Stewart e imaginar la cantidad de vidas que salvó por su decisión. ¿A qué les llevo este ejemplo? A que una decisión voluntaria, como les decía al comienzo, tiene que sobrepasar todos los obstáculos posibles que podamos tener. Y tiene que tener tal firmeza y seguridad que Dios nos va a respaldar, que nada nos puede detener de tomar una decisión. Ahora yo soy la primera en preguntarme qué decisiones tengo pendientes que no he tomado. Procuremos que nuestras decisiones todas sean voluntarias y no tener que esperar y después tener Dios que intervenir en una situación forzosa. Desgraciadamente, hay veces hay personas que tienen que enfermarse, que tienen que pasarles una tragedia o pasarles cosas que aparentemente son graves y duras, pero que en el fondo está la mano de Dios en eso. Entonces aquí también opera lo del corazón enseñable, lo de tener un corazón siempre dispuesto, enseñable, un corazón que no sea de piedra, un corazón que sea de carne, un corazón que nos lleve a tomar las mejores decisiones. Y no importa que nos equivoquemos, porque decía un conferencista, es mejor equivocarse a tener la sensación de que nunca tomé una decisión por miedo a equivocarme. Y yo lo digo porque yo estoy viviendo por momentos de mi vida donde necesito tomar decisiones que son radicales y que van a partir mi vida en dos, pero ahora sé y estoy segura que Dios es el que me va a ayudar y el que me va a dar la mejor decisión y el que nos va a ayudar a todos a tomar las mejores decisiones porque lo vamos a involucrar en ese propósito. Si Dios está en el asunto, todo irá para bien. Si ven lo importante que es que Dios esté en nuestras vidas, no hagamos lo contrario. No la embarremos y después busquemos, sino primero busquemos para no embarrarla. Entonces, revisa todas aquellas decisiones que tienes aplazadas y que sabes que te están estancando de la mano de Dios. Comienza a actuar ya. Es mejor tomar una decisión y equivocarse que quedar con la culpa de nunca haberlo tomado. Analiza siempre todo desde tu propósito, desde tu llamado y verás cómo Dios te ayudará para que puedas avanzar a alcanzar todo lo que Él tiene planeado para nosotros. Esta era la enseñanza que el Señor me regaló. Espero, no sé si el pastor o la pastora tienen algún comentario para complementar. No, Alderi, qué linda esa enseñanza. Solamente de pronto quería agregar que las decisiones son las que nos hacen avanzar. Hay ese pasaje que usted nos comparte de Pablo y Bernabé y Juan Marcos, cuando Juan Marcos decide abandonar eso, abandonar pues la gira, que no les colabora en el trabajo que tienen que hacer. Entonces, por esa no colaboración, Pablo adquiere una conducta contra Juan Marcos equivocada. Muchas veces nosotros establecemos juicios cuando no vemos la persona haciendo lo que yo quiero ver que haga. Y si usted va, entonces me imagino que Bernabé le dijo algo, venga Pablo, porque no, mire que esto, mire que no. Pero si usted va al libro de al libro de Filemón, cuando en el versículo 11, Pablo habla con Filemón para recomendar a Onésimo.
Y Onésimo había tenido problemas con Filemón, pero más sin embargo Pablo fue y dijo, Filemón, yo sé que él no le sirvió antes, pero por favor ayúdelo, hágalo con él. Yo lo conocí a él cuando estuve en la cárcel y yo sé que hágalo como si lo estuviera haciendo conmigo. Esa posición no fue la que él tuvo con Juan Marcos, o sea que su vida ya había cambiado, su forma de pensar ya Ay, había cambiado. Entonces, lo que usted dice es muy importante, es desarrollar un corazón enseñable y alinearlo a las decisiones que van conforme al propósito, exacto. como primera de Samuel capítulo 1. Ana tomó la decisión de entregar su hijo apenas naciera. Yo tuve el milagro porque lo alineó al propósito, porque Dios quería un profeta. Sí, muy linda, Alde, muy linda tu palabra de parte de Dios sobre las decisiones forzadas y las decisiones voluntarias. Y yo creo que en el caminar cristiano es importante que desarrollemos las decisiones voluntarias, porque que uno tenga a Dios casi que moverlo, como ocurrió en el libro de los Hechos, que Dios ocasionó una persecución a los discípulos para poder que se movieran. Entonces es triste que a veces tenga Dios que forzar nuestra decisión, porque mire a ver qué va a hacer. En cambio, cuando es voluntario, hay un aprendizaje mayor, hay un crecimiento, nuestro carácter es formado, somos fortalecidos en esa decisión y vamos más firmes. Pero cuando nos vemos forzados, a veces flaqueamos, lloramos, queremos devolvernos. Entonces, hermosa la enseñanza, muy linda la enseñanza. Muy bien. Hay que orar por la Gloria a palabra. Dios. Oremos. Padre, nosotros queremos darte muchas gracias por la palabra que nos has entregado. Así es. Una palabra muy puntual, una palabra que referente a las decisiones, esas decisiones que nos sacan de los estancamientos, esas decisiones que tenemos que tomar que son las únicas que rompen esos ciclos repetitivos. Y oramos para que tú, Espíritu Santo, nos ayudes a tomar decisiones, las decisiones sabias, esas decisiones guiadas por el Espíritu, no decisiones guiadas por el alma, sino en el Espíritu, y esas son las únicas que nos llevan a cumplir el propósito. Señor, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.